Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a hablar sobre exploración de datos con pandas en Python. Esto es esencial si estás empezando con análisis de datos. Pero, ¿qué es la exploración de datos? Conocida como EDA por sus siglas en inglés, Exploratory Data Analysis. Es el proceso inicial en todo análisis donde se examinan, describen y entienden las características principales de un conjunto de datos antes de aplicarle modelos o transformaciones más complejas. Veamos ahora entonces los métodos más comunes para explorar un dataset en pandas. Son funciones clave que nos ayudan a entender rápidamente la estructura, el contenido y la calidad de los datos con los que vamos a trabajar. En primera instancia tenemos el método head. Este método se utiliza para ver rápidamente las primeras n filas, por defecto las 5 primeras filas del data frame. Nos permite tener un primer vistazo del contenido y estructura de los datos. Vamos a ver el primer ejemplo. Allí tengo la importación de las dos librerías con las que voy a trabajar, Pandas y Seaborn. Seaborn simplemente la importo para obtener un dataset con datos para el tutorial. Allí voy a cargar un dataset muy popular, digamos, que se llama Titanic. Entonces aquí observamos ya el método head. Nos retorna los 5 primeros registros de el data frame. Yo podría también enviarle como parámetro un número entero y allí obtengo, en este caso, los 8 primeros registros de mi data frame. Veamos a continuación el método tile. Este método nos permite obtener los n últimos registros de mi data frame. También por defecto nos retorna los 5 últimos registros. Entonces aquí obtengo los 5 últimos registros mediante el uso del método tile. También le puedo enviar un argumento de tipo entero y me va a retornar esa cantidad de registros, pero serían los últimos registros del data frame. Veamos a continuación el método info. Este método es la radiografía del data frame, ya que nos muestra la cantidad de entradas que tiene el data frame. Permite también observar los nombres y cantidad de columnas, las cantidades que tiene cada columna. También la cantidad de registros no nulos y también el tipo de dato para cada una de las propiedades del data frame.
Entonces aquí observamos el resultado de el método info, en este caso para el dataset Titanic, que nos muestra la cantidad de registros, 891, van de 0 a 890, o sea, el índice para cada uno de los elementos dentro del data frame. También nos indica que tiene 15 columnas, nos muestra para cada columna la cantidad de registros no nulos y también el tipo de dato para cada columna o propiedad del data frame. A continuación, veamos el método describe. Es un método muy útil en las primeras fases del análisis de datos, ya que permite obtener un resumen estadístico rápido de las columnas de mi data frame. Entonces aquí puedo observar las características de mi data frame. Está mostrando el conteo de registros para cada una de las propiedades. También el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo para cada una de las columnas y nos está mostrando los percentiles, el 25%, 50, 75% y también el valor máximo. Cuando utilizamos el método describe sin parámetros, estamos observando un resumen estadístico de las columnas numéricas, pero podríamos utilizarlo enviándole el parámetro include. Veamos entonces algunas opciones con el método describe. Primera instancia con el parámetro include con un valor igual a all. Entonces aquí estamos obteniendo información sobre todas las columnas, tanto las numéricas como las categóricas. Entonces es una forma de obtener una estadística muy completa para el inicio de nuestro análisis de la información. Veamos otro ejemplo. Le estoy enviando allí el parámetro include con el valor int. En este caso, me está devolviendo la información estadística para las columnas de tipo entero. Podríamos enviarlo también el parámetro include con un valor igual a object. De esta forma, obtenemos datos estadísticos de las columnas categóricas. Este valor también lo podríamos modificar con este parámetro PD categorical. De esta manera estamos generando la estadística para las propiedades de tipo categorical. Otro método muy útil en la información que vamos a obtener de nuestro data frame es es la propiedad shape.
esta propiedad nos permite obtener una tupla con la cantidad de filas y columnas de un data frame. Como es una propiedad, por esa razón no le coloco paréntesis al final de la palabra shape. Entonces observamos que nos retorna una tupla con la cantidad de filas y columnas que componen el data frame. Continuando con la parte de los métodos que nos permiten hacer ese primer acercamiento con la información en el data frame, continúo con el método isNull. Este método nos permite detectar valores nulos o ausentes, los cuales se representan internamente como NaN dentro del data frame. Es fundamental durante la exploración de datos, ya que permite identificar celdas que podrían requerir limpieza o tratamiento especial antes del análisis. Veamos entonces cómo utilizarlo. Entonces, aquí se puede observar que se retorna un objeto igual, es decir, me refiero al tamaño del data frame original, pero con valores booleanos, es decir, en el sitio donde haya un valor nulo, se retorna un true. Y si el valor no es nulo, se retorna un false. Entonces es muy útil, nos permite tener una forma visual de los datos que tenemos en el data frame para establecer si hay valores nulos o faltantes. Podríamos utilizarlo en una columna específica. Entonces, aquí observamos en la columna age que hay algunos valores nulos, al menos en el registro que está en la posición 888 hay un valor nulo. También podríamos hacerlo de forma simultánea enviando una lista de las propiedades en las cuales quiero verificar si hay valores nulos. En este caso le envié la propiedad age y la propiedad deck. Entonces observamos que tienen valores nulos en algunos registros. Entonces es importante el método isNull para verificar en qué posiciones tenemos valores nulos. También lo podemos utilizar en conjunto con el método aluCount. Veamos un ejemplo
Entonces aquí podemos observar, le he enviado la propiedad o columna DEC y nos establece el conteo de esos valores nulos, o sea, cuáles son positivos o afirmativos y cuántos son falsos. Entonces tenemos una posibilidad de hacer un conteo de esos valores nulos. El siguiente método es el método UNIC. Este método se utiliza para obtener los valores únicos. Sirve para ver las categorías existentes en una columna o para entender la variedad de los datos sin repeticiones. Entonces vamos a observar en la columna DEC. Entonces allí nos está mostrando los valores únicos para la propiedad o columna DEC de mi data frame. Otro método muy útil es el método NUnIQ, que nos sirve o nos permite contar cuántos valores únicos hay en una serie o en cada columna de un data frame. Es muy útil cuando queremos conocer la diversidad de los datos en una variable. Entonces, aquí en la propiedad DEC observamos que hay 7 valores únicos y ya los habíamos obtenido mediante el método UNIQ. El siguiente método es el método sample. Este método en pandas permite obtener una muestra de filas de un data frame o también en una serie. Es útil para inspeccionar datos sin tener que revisar todo el conjunto. Veamos entonces un ejemplo. Aquí le he enviado como parámetro un número entero, el número 5, y me retorna de forma aleatoria 5 filas. Por lo tanto, si yo vuelvo a ejecutar, observamos que me envía nuevos registros. Entonces es muy útil, nos permite tener un conocimiento previo de la información de mi data frame. Veamos a continuación el método CORE. El método CORE de pandas permite calcular la correlación entre las columnas numéricas de un data frame. Es muy útil ya que permite descubrir la existencia de relaciones lineales entre las variables. Entonces aquí se puede observar que nos ha devuelto cada uno de los
índices que hay de relación entre las diferentes variables. Hay que tener en cuenta el envío del parámetro numeric only. Si no lo enviáramos, se generaría un mensaje de error. Es debido a que tenemos columnas que no son numéricas. Entonces, tener en cuenta el parámetro numeric only igual a true. Bien amigos, aquí hemos visto ya unos métodos muy importantes que nos permiten hacer un acercamiento inicial con la información. La exploración de datos es ese primer paso esencial que marca la diferencia entre un análisis superficial y uno realmente útil. Herramientas como Head, Info, Describe, IsNull, Value Count y Core no solo nos permiten conocer nuestros datos, sino también anticipar decisiones, descubrir patrones y evitar errores antes de modelar. Si dominas esta etapa, todo lo que venga después será mucho más claro y mucho más sólido. Y como siempre digo, no te lances a programar a ciegas. Primero explora, interpreta y comprende lo que tienes delante. Bien amigos, gracias por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Si te gustó este video, dale un like, compártelo. Hasta pronto.